Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga. Como todos los sábados, iniciamos el programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados desde las 18 horas a través de Radio Latacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor, Juan Zorrilla. Hoy nos acompaña por segunda vez nuestra hermana Verónica Fernanda Rivera Gaibor, miembro de la comunidad Siervas de la Caridad, con quien vamos a tratar la segunda parte del tema, un cuerpo y un alma, en sus numerales 365 a 368. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermana Verónica, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto realmente el poder compartir nuevamente este espacio que nos ayuda a retroalimentarnos a todos como un grande desafío también en este de ir despertando la conciencia de quién es el hombre en el mundo posmoderno. Gracias. La cita bíblica seleccionada para hoy es Primera de Corintios, capítulo 6, versos 19, que dice así: ¿no saben que su cuerpo es santuario del Espíritu Santo que han recibido de Dios y habita en ustedes? De modo que no se pertenecen a sí mismos. Antes de entrar, pues, a tratar en el tema, vamos a dialogar un ratito con nuestra invitada para conocerla un poco más. Por favor, ¿nos puede indicar, hermana Verónica, quién es Verónica Rivera Gaibor? Bueno, Verónica Rivera Gaibor es de origen latacungueño, sí, de origen latacungueño, y bueno, soy una mujer que desde hace algún tiempo decidió consagrar su vida al servicio de Dios y al servicio del pueblo. ¿Qué más le diría? Bueno, soy alguien que sí, cuando se compromete a algo, se compromete de lleno. Puedo decir que mm, soy una mujer que le gusta estar en medio de la gente, que me agrada muchísimo compartir con la gente, sobre todo escucharle y aprender de ella. Esta soy yo y ¿qué les puedo decir? Decidí hace muchos años entrar a la congregación Siervas de la Caridad y desde que ingresé a la comunidad me he dedicado tanto a la formación personal, pero sobre todo también a la escucha de Dios y a la escucha de la gente que Dios me pone diariamente en el camino. Perfecto, muchas gracias. ¿Puede usted compartirnos con nuestra audiencia cómo es un día de una religiosa? Depende del día, ¿no? Porque de lunes a viernes es un ritmo y luego la jornada de fines de semana siempre se hace un poco más fuerte. Bueno, pero generalmente es la levantada temprano, luego viene la oración, el momento de la oración de laudes. Nosotras por regla tenemos la hora de meditación tanto en la mañana como en la tarde. Después de eso el desayuno. Desayunamos y empezamos con todas las labores diarias. ¿Quién está a cargo de familias? Salimos a familias, a la visita de familias, visitas de enfermos.
Luego, dependiendo igualmente, si es que me toca el turno de cocina, tengo la cocina, es a la hora de preparar el almuerzo. A las 2:30 generalmente almorzamos, 1:30, 2 estamos ya retomando nuevamente el trabajo de la tarde. Aquí en Quito, actualmente donde estoy, en la tarde tenemos atención a niños en tareas dirigidas y atención psicopedagógica a pequeñitos también. Y a partir de las 5 de la tarde tenemos generalmente una hora de oración con los laicos, luego a las 6 de la tarde nuestra oración y meditación, la cena, luego un momento de compartir, rezamos completas y luego cada una a su habitación a dormir o a lo que tenga que preparar para el día siguiente. Es así. Perfecto, gracias. En la entrevista anterior, usted trabajaba en La Tacunga. Ahora dice que trabaja en Sí, Quito. ¿En qué lugar? sí. Por favor, cuéntenos. Sí, antes estaba en la parroquia Palo Quemado, Santa María Crucifixa de Palo Quemado, ahora estoy en el sur de Quito. Estoy específicamente en el Centro Pastoral Jesús de Nazaret, que hace parte de la parroquia Cristo Resucitado. Es el centro sur de Quito. Estoy como límite tengo Solanda y La Menados. Está sin audio. Sí, excelente, muy bien. Vamos ahora sí a trabajar en el tema de hoy día, un cuerpo y un alma. Hermana Verónica, por favor, nos puede compartir una síntesis, no, una introducción a este tema que vamos a trabajar hoy día. Bien, el tema de hoy es un tema particularmente para mí muy bonito y muy intenso también. Porque es prácticamente el hablar de cuerpo y alma es hablar de la unicidad del hombre, es la integralidad del hombre también. El hombre no se entiende solo como cuerpo o solo como alma, sino que el hombre se entiende como esta unidad entre la materia, si podemos decir la materia y el espíritu. Es decir, la forma corpórea, la forma física y el espíritu, el alma, que es lo que le permite trascender de sí mismo, o sea, salir para estar al encuentro, disponible al encuentro con el otro. Y es prácticamente es la forma, es la manera en la que Dios nos pensó para hacernos. Y al momento de decir nosotros somos imagen de Dios, decimos que es prácticamente, es de esta también de Dios, Dios es también un cuerpo y un espíritu. Entonces, al hablar de que el hombre es un cuerpo y un alma sola, es hablar de que el hombre se entiende a sí mismo solo cuando es capaz de asumir esta parte corpórea y también su alma. O sea, el hombre, desde este punto de vista, el hombre es indivisible, el hombre es único, el hombre es una unidad y por lo tanto, en esta unidad cuerpo-alma, ¿sí? En esta unidad humana cuerpo-alma, se entiende la plenitud del hombre y también se entiende la salvación del hombre. Muy bien, voy a dar lectura al primer numeral, el 365, para su explicación. Dice así: la unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo. Es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza. Hermana, por favor, algo ya nos decía, pero ahora sí puede explicarnos mejor. Sí, es justamente lo que ya decía, o sea que, y es muy bonito como lo dice el catecismo de la iglesia, ¿no? Y dice, la unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo. Esta parte para mí es esencial y es también una pauta justamente para nosotros comprender al hombre plenamente. Está diciendo, o sea, ya habíamos dicho que esta unidad
cuerpo y alma es totalmente indivisible y constituyen una misma naturaleza, ¿no es cierto? Pero al decir que el alma se la considera como la forma del cuerpo, a ver, uno podría decir, ¿no es cierto? A ver, pero si lo que nosotros vemos es el cuerpo, ¿no es cierto? No vemos el alma. Pero el catecismo dice, no, a ver, el alma es la forma del cuerpo. Y es para lograr comprender esto hay que decir que es justamente, o sea, el cuerpo tiene la forma del alma y el alma tiene la forma del cuerpo. Entonces, es justamente ahí en este decir que el alma es la forma del cuerpo, se manifiesta el cuerpo, que el cuerpo es el que, por decir, cuando nosotros dañamos al cuerpo, estamos dañando solo el cuerpo, porque también se está afectando el alma. Entonces, cuando se afecta el alma, se afecta también el cuerpo. Por eso es que no podemos decir, a ver, el cuerpo muere y el alma se salva. No, se salva el cuerpo, se salva el alma, porque somos una única cosa, ¿sí? Una única existencia. Por eso es también que la materia, ¿no es cierto? Entendida la materia como algo físico, la materia como lo que se puede tocar, como en lo que nosotros podemos probar los sentidos, si queremos decir, ¿no es cierto? Esta materia también viene a ser, de alguna manera, viene a ser está impregnada de esta realidad inmaterial del alma. O sea, nosotros de verdad no podemos separarle ni al cuerpo ni al alma, porque el alma se entiende en el cuerpo, ¿sí? Y la realidad del cuerpo se entiende entendiendo el alma. Es prácticamente, y yo me remitiría aquí a la encarnación de Dios, ¿sí? A la realidad del verbo encarnado, que sí, o sea, en el verbo encarnado son dos naturalezas, es la naturaleza humana y está la naturaleza divina, que son dos realidades, entre comillas, diferentes que hacen una única realidad. Y esto absolutamente pasa de igual manera con nosotros. Somos una única naturaleza en la que se unen cuerpo y alma. O sea, esta parte niega inclusive a toda la realidad y al pensamiento materialista de mucha gente que dice total, igual vamos a morir, el alma no existe, o también dicen, si le mato al cuerpo no pasa nada porque el alma se sana, ¿no? Al contrario, lo que nos invita es a que nosotros nos reconozcamos como una única realidad en la que se manifiesta, ¿sí? De manera concreta. Es cuando yo como, no estoy alimentando solo el cuerpo, sino también que estoy alimentando mi alma. O sea, toda acción que yo hago la realizo con esta plena unidad, alma y cuerpo. O sea, no es que puedo hacer algo únicamente desde la parte corpórea y no está mi esencia del alma también ahí. Por eso digo, es muy interesante y para mí esto es un llamado de atención muy fuerte para nosotros poder volver a reflexionar en quién es realmente el ser humano, ¿sí? Quién es realmente el ser humano y por tanto, a partir de quién es, saber cuál es su misión y cuál es también la perspectiva de la realidad humana desde Dios. Eso podría decir en cuanto a esto. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, Día del Señor, de la fe, de la esperanza cristiana, de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que no
nosotros te venimos a adorar y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada Verónica Fernanda Rivera Gaibor, de la comunidad Siervas de la Caridad, nos está ayudando con el tema Un cuerpo y un alma, en sus numerales desde el 365 al 368. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al numeral 366 para su explicación. Dice así: la Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios, no es producida por los padres, y que es inmortal. No perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. Hermanita, por favor, su explicación. A ver cómo logro hacerme comprender y traducir, ¿ya? Porque, bueno, sabemos que el alma y el cuerpo, ¿sí? O sea, la realidad única de alma y cuerpo es creada por Dios, ¿sí? Entonces sabemos que por ser creado por Dios, tiene una existencia particular. Pero aquí sí tendríamos que quizás enumerar los atributos que como naturaleza humana nosotros tenemos. Ya, y sabemos que somos seres, mejor que somos perfectibles, estamos en permanente crecimiento. De hecho, somos una realidad finita porque también vamos a perecer, ¿no es cierto? Esta es nuestra realidad humana. Y este numeral a nosotros nos dice muy claramente que el alma espiritual, al igual que el cuerpo, ha sido creada directamente por Dios. Y en el alma, ¿sí? Y en el alma es en donde se impregna esta imagen de Dios. Por eso es que la naturaleza espiritual, ¿sí? Esta parte espiritual nuestra viene a ser inmortal, porque en el alma, recordemos el momento del Génesis, ¿sí? El momento en que Dios sopla el aliento de vida sobre el hombre. Es decir, Él transmite su aliento de vida al hombre. Y en este sentido, el alma recibe esta realidad inmortal de su creador. ¿Sí? Entonces, es una manera quizás no tan fácil de explicar o de comprender, pero por eso es que en el momento de la muerte, ¿no es cierto?, para nosotros los cristianos y en particular los católicos, el cuerpo muere, porque es materia y es finita, pero el alma, por haber recibido directamente este aliento divino, se separa del cuerpo y pasa prácticamente nuevamente a las manos de Dios, porque tiene una existencia inmortal. Por eso nosotros comprendemos, ¿no? Y es tan bonito imaginarse la resurrección, porque la resurrección se volverán a unir el alma, por decir, si llegó la resurrección, el alma de Verónica con el cuerpo, este cuerpo material de Verónica. Entonces, es volver en la resurrección a la unidad íntegra entre el cuerpo y el alma, porque es el alma el que le transmite también esta realidad inmortal al cuerpo. ¿Sí? Y que ya en la plenitud serán obviamente los dos quienes compartan esta misma realidad. Pero sí es muy importante el comprender de dónde surge y por qué el alma es inmortal. ¿Sí? Es justamente porque Dios le transmite a través de su aliento la misma realidad inmortal de la que Él es, o sea, que es Él, porque Él es inmortal. Perfecto. Voy a dar lectura al siguiente numeral.
el 367, que dice así: a veces se acostumbra a distinguir entre alma y espíritu. Así, San Pablo ruega para que nuestro ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea conservado sin mancha hasta la venida del Señor. La Iglesia enseña que esta distinción no introduce una dualidad en el alma. Espíritu significa que el hombre está ordenado desde su creación a su fin sobrenatural y que su alma es capaz de ser sobreelevada gratuitamente a la comunión con Dios. Hermana, ayúdenos con su explicación, por favor. A ver, este numeral hace alusión prácticamente a la concepción tripartita del hombre, ¿sí? Que es cuerpo, alma y espíritu. Y claro, y aquí nos está diciendo que alma, y al hablar y alma y espíritu, no es que se le divide al alma, o sea, no es una realidad dual, sino que igualmente volvemos a decir que el alma, el cuerpo y el espíritu son una unidad, y al hablar de alma y espíritu también son una misma unidad, son una unidad que comparten la misma realidad humana. Ahora, para nosotros se nos hace bastante complicado porque en el lenguaje cotidiano muchas veces nos da lo mismo hablar de alma que hablar de espíritu. Sí, y a veces dicen, no, a ver, una cosa es el alma y otra cosa es el espíritu, entonces nos quedamos así como, a ver, ahora explíquenme porque no sé lo que sucedió. Pero igualmente vuelve a ser el espíritu, ¿no es cierto? Es el que está ordenado, ¿sí? Es el que está ordenado a dónde, justamente a volver a la realidad de Dios. Si nosotros queremos decir, y haciendo alusión a la que hace, a la frase que dice San Ireneo de León, que el hombre es capaz de Dios, o sea, el hombre es capaz de encontrar y de dejarse encontrar por Dios. Entonces, prácticamente este espíritu, hablando de atributos y de capacidades del hombre dadas por Dios mismo, ¿no es cierto?, dotadas por él, el espíritu es lo que a nosotros nos hace tender a Dios como un imán que nos está trayendo. O sea, el espíritu es, poniéndome una imagen muy actual, el espíritu es aquello que me está dejando insatisfecho y me está insistiendo que busque algo, y lo que encuentro no es, sino que debo seguir buscando. O sea, el espíritu es este don que Dios me dio, esta capacidad que Dios nos ha dado a nosotros los hombres, de tener en nosotros la nostalgia de nuestra realidad y de nuestra realidad eterna, de nuestra realidad divina, porque fuimos creadas por Dios. O sea, pero es esta tensión, ¿no? Es esto que me jala, ¿sí? Mientras que el alma, sí, como bien dice el mismo artículo, ¿no es cierto? El alma me dice que es capaz de ser sobrellevada, o sea, sobreelevada. ¿Por qué? Porque el alma, en cambio, recordemos que es una realidad creada que tiene, o sea, que intrínsecamente tiene ya la esencia de Dios. O sea, es como decir o sea, es cuando nosotros decimos, a ver, nosotros somos imagen de Dios, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que me hace mantenerme como imagen de Dios? Es el alma. Porque en el alma, al decir, me dio su aliento de vida, pero también nosotros decimos, a ver, ¿y en qué somos imagen de Dios? Porque somos capaces de amar, somos capaces de pensar y somos capaces de crear y de hacer el bien. Entonces, estas tres semejanzas que yo he dicho así de una manera muy, muy brusca, si se quiere, estas tres cualidades, estas tres capacidades que Dios nos ha dado para ser similares a Él, son eternas, o sea, jamás a nosotros nos van a quitar eso, porque son esencia plenamente humana, pero son esencia también de Dios que ha puesto en nuestra vida. Por eso el alma comparte, sí, y espero no parecer hereje, ni crear un doble mensaje, pero el alma es aquello que nos hace como estar entroncados en Dios,
¿sí? Mientras que el espíritu, en cambio, es la fuerza, es lo que me encanta decir, es este aspecto de la nostalgia que nos hace buscar lo que tiene el alma de Dios, y como cuerpo y como espíritu que está buscando no logramos encontrar la plenitud. Pero es bonito concebir esta, o sea, y comprender cómo el hombre, ¿no es cierto?, pensado desde Dios, al ser alma, al ser espíritu y al ser cuerpo, también tiene justamente este don de Dios también, que es la libertad, la libertad de poderse hacer en el camino, pero la libertad también de irse dejando, perdón, de responder y de acompañar al espíritu en esta búsqueda que le dice que el hombre como materia no es el fin, sino que hay algo mucho más allá que le eleva a algo que es superior a él. Perfecto, muy bien. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. ¿Quieres que tu negocio llegue a más personas? Anuncia con nosotros en Estéreo Latacunga. Tenemos para ti un plan de publicidad acorde a tus necesidades. Recuerda, sin publicidad no existes. Comunícate ya al 032-810-287, al celular 098-22-23-699 y sé parte de nuestro selecto grupo de auspiciantes. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestra hermana Verónica Fernanda Rivera Gaibor, de la comunidad Siervas de la Caridad, nos está ayudando con la explicación sobre el tema Un cuerpo y un alma en su segunda fase, los numerales 365 a 368. Agradecemos muchísimo al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al numeral 368 para su explicación, que dice: la tradición espiritual de la Iglesia también presenta el corazón en su sentido bíblico, de lo más profundo del ser en sus corazones, donde la persona se decide o no por Dios. Hermana, por favor. Ya, a ver, esto justamente va en la misma sintonía de lo que ya hablamos, ¿no? Y aquí nos habla ya justamente de la realidad del corazón, que es lo más profundo también del hombre, como nosotros lo concebimos y como dice bien, es lo más profundo del ser. Y nosotros, a ver, podemos decir, ¿no es cierto? Para hablar de esto, sí podríamos retomar lo que significa el corazón en nuestra cultura en particular. Sabemos que del corazón es donde, en el corazón justamente se da el movimiento de la vida, y le llamamos el movimiento de la vida porque es el palpitar, ¿sí? Y en el mismo corazón se da este movimiento de ingreso de sangre y salida de sangre. Y es prácticamente en donde se oxigena la sangre y desde donde sale la sangre que necesita ser transformada. Pero esta realidad del corazón prácticamente es en donde se concentra la esencia de la vida. O sea, hablando de una manera biológica, ¿no es cierto? Desde la biología, que es todo este movimiento de sangre, y sabemos que la sangre es prácticamente el signo de la vida. ¿Ya? Entonces, al hablar de que el corazón, igualmente en el sentido bíblico, es lo más profundo del ser, nosotros recordemos que en el corazón, cuando nosotros escuchamos a los adolescentes en particular, ¿no es cierto? Los adolescentes nos dicen, ay, es que mi corazón está, es cuando están ilusionados y todo, es justamente donde ahí se guarda la profundidad de este ser, pero ¿en cuanto a qué? En cuanto a emociones, en cuanto a sentimientos, en cuanto a sufrimientos, a esperanzas. Y es prácticamente ahí, como, aunque no sea propiamente en el corazón, como nosotros lo decimos, pero es en el corazón en donde se guarda todo el torbellino de la existencia cotidiana del ser. Entonces, al decir que justamente, ¿no es cierto?, que toda la tradición de la Iglesia habla del corazón, ¿sí? Como
es como el depósito de la misma persona, porque yo, o sea, yo como diría, a ver, en el corazón se guarda absolutamente todo y en el corazón también es quizás a partir de todo lo que tiene adentro, es como que si se empezaran a filtrar las emociones y a filtrar las cosas, ¿no? Y claro, o sea, no es solo el corazón, sino que va unido a la cabeza, es de este sentipensar de lo que se habla tanto actualmente, que le va permitiendo a la persona reflexionar y decir, a ver, eh, ¿por dónde camino o hacia dónde voy? O sea, es en este centro, es en el corazón, por ser el centro en donde se fraguan, sí, como bien dice el texto, ¿no es cierto? Donde se fraguan las grandes y las pequeñas decisiones de la persona. Y es a partir de ahí, y yo sí le uno al corazón también, perdón, yo sí le uno al corazón también con esta realidad espiritual del hombre. Porque es en el corazón, si bien es donde se decide, pero es en el corazón también en donde se siente. Y había dicho que el espíritu es la nostalgia que me hace buscar y que quiere que le lleve a encontrar aquello que le da el último sentido a su vida. Entonces, si le uno a la tradición bíblica, ¿sí? Si le uno a lo de la tradición bíblica, claro, justamente es en el corazón en donde Dios ha depositado también este, este fundamento del hombre por el sentir, por el amar, pero también yo sí creo que ahí, también en el corazón del hombre, Dios ha depositado y sigue depositando aquello que es Él en cuanto a la primacía por la vida y al apostar por la vida. Por eso muchos textos bíblicos a nivel general, ¿no? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y en particular en el Antiguo Testamento, muchos párrafos bíblicos que Dios dice, te hablaré al corazón, te atraeré hacia mí, tatuaré en tu corazón. Entonces, ¿qué es? Es el corazón prácticamente el centro, sí, el centro existencial de la persona. Por eso decía, es el sitio en el que se genera el sentir, pero es también el sitio y el centro donde se genera también la posibilidad del pensar. Por eso es que, vuelvo siempre a lo actual, ¿no? Este sentipensar, es decir, que el sentir no puede estar separado del pensar y el pensar no puede estar separado del sentir, porque inclusive ahí se vuelve a experimentar esta unidad de la persona. Por eso es muy importante esto que siempre nos recomiendan, ¿no? O sea, guarda el corazón, cuídale al corazón. Y no es cuidar al corazón únicamente para que no le dé un ataque cardíaco de manera física, no, sino que es cuidar al corazón de aquello que le dejamos que entre y también cuidar al corazón, ser muy delicados en aquello que si queremos, le permitimos sentir al corazón. Entonces, es bonito pensar en esta imagen del Sagrado Corazón de Jesús, ¿sí? Que es un corazón humano, netamente humano, pero es un corazón en el que se ha tatuado, ¿sí? En el que se ha puesto como un sello la totalidad del amor de Dios, que es capaz de transformar toda la realidad de la persona. El Sagrado Corazón de Jesús sí, es un corazón humano, pero ¿qué está bombeando? Está bombeando no solamente una sangre cualquiera, sino que está bombeando una sangre que es capaz de dar vida nueva cada vez que bombea, ¿no? Cada vez que brota. Entonces sí, o sea, o sea, yo siempre digo, la iglesia es sabia en sus cosas. Y el decir que lo más profundo del ser es su corazón, obviamente que sí, porque es en el corazón donde nosotros también podemos, al ver el Sagrado Corazón de Jesús, nosotros podemos decir, sí, ahí también está presente la esencia de Dios que nos ha hecho a su imagen con la capacidad infinita de amar y de donarnos. Por eso hay que cuidarle siempre, tanto a nivel físico como a nivel de emociones, ¿no? A nivel espiritual. Así es, muchas gracias.
Hemos terminado de analizar los numerales 365 a 368. Así como en el catecismo, al final de cada tema hay una síntesis, le voy a pedir a nuestra hermana Verónica que nos presente una síntesis de todo el tema, un cuerpo y un alma, para que puede ser que alguien no haya entendido muy bien estos temas que son un poco complicados. A ver. Para mí, o sea, para lograr comprendernos nosotros como seres humanos, sí tenemos que acercarnos a la realidad humana, a la realidad de la encarnación de Dios. El hablar del verbo encarnado, ¿no es cierto? El hablar del Hijo de Dios que se hace carne, de este Jesús, que es el Hijo de Dios y que ha vivido una realidad humana, pero que también en él se ha impregnado la realidad divina, para mí es creo que el camino más acertado para también nosotros podernos comprender. Por eso Dios se encarnó. O sea, Dios es humana, es humano, o sea, Jesús, Dios se humaniza. Entonces, para mí es importante ver la realidad de Jesús, porque más allá, cuando tomemos cualquier texto bíblico, por decirle el texto cuando simplemente está conversando, cualquiera, cuando está conversando con sus discípulos, ¿sí? Jesús es capaz de experimentar y de expresar todo lo que está sintiendo. Con sus discípulos, con sus amigos, él comparte, él conversa, él se ríe, él come, él juega. Entonces, nosotros en toda esta realidad estamos experimentando esta realidad humana. Pero no podemos decir que también en este momento, cuando Jesús habla, cuando Jesús conversa, ha desaparecido la realidad divina, sino que, o sea, en el conversar de Jesús, nosotros percibimos la realidad humano-divina. Y yo decía que es muy importante retornar a la encarnación de Dios, a la persona de Jesucristo, porque nosotros ahí, cuando Jesús se encuentra con las personas, cuando Jesús actúa, nosotros también descubrimos la imagen de Dios que está impregnada en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, y nosotros vemos que en Jesús también hay la realidad humana y hay la realidad, y hay la realidad humana que está compuesta por esta realidad corporal y por esta realidad espiritual y la realidad del alma. Sí, por eso es que o sea, nosotros logramos identificar en Jesús esta unidad, ¿ya? Y para mí, les decía, es tener frente a la encarnación de Dios porque es también nuestra realidad. Y ojo, no es que seamos la realidad humana divina unida en nosotros, pero sí es una realidad humana que yo la llamo tripartita, ¿sí? Que es alma, espíritu y cuerpo, porque somos una realidad, ya decía, inseparable, que en donde, por decir, en donde encontramos a Juanito, ¿no es cierto? No es que le encontramos únicamente a nivel corporal, sino que cuando él habla somos capaces de ver el alma a través de sus palabras, qué alma tiene, y también podemos ver en él el espíritu, o sea, quizás en sus palabras nosotros descubrimos este anhelo, esta ansia de crecer cada vez más y de ser cada vez mejor. Entonces, para mí es urgentísimo, o sea, realmente es urgente nosotros volver a tomar esta verdad que no es solamente del catecismo de la iglesia, sino que es una realidad bíblica, es una realidad divina para nosotros, porque debemos volver a cada uno de nosotros a comprendernos de una manera integral. O sea, nosotros no somos seres separados, nosotros somos seres que tenemos esta realidad de tres partes en nosotras mismas. Y que nosotros no podemos andar por el mundo sin cabeza, es decir, sin razón. Y nosotros no podemos andar en el mundo simplemente siendo solo alma, porque necesitamos nuestro cuerpo. O sea, nosotros no podemos ser lo que actualmente se dice, no podemos ser solamente anhelar que somos espíritu y rezar
y negar toda una realidad corpórea de que también sufre, que también le duele y que también necesita ser transformada. Y yo sí retomo aquí también esta necesidad de que nosotros debemos conocer los atributos que como hombres, o sea, como naturaleza humana tenemos, asumirlos dentro de nuestra realidad como una realidad que no la podemos dejar de lado. O sea, nosotros somos seres, querer o no, somos seres perfectibles, o sea, somos seres inacabados que vamos caminando hacia la plenitud. Pero esta realidad corpórea es la que a nosotros nos permite caminar, es la que nos permite, a la que nos permite llegar a este encuentro con la plenitud. Sí, entonces es volver a decir simplemente que la imagen de Dios no está únicamente en el alma, ni está únicamente en el espíritu, sino que está también en el cuerpo. Por eso, justamente con el texto que empezaba, ¿no? Con el texto bíblico, recuerden que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y no está diciendo su parte, su almita, no está diciendo su espíritu, está diciendo su cuerpo. Y este es un llamado de atención muy fuerte a volver a dar el valor que le corresponde al cuerpo. Que el cuerpo también tiene un valor necesario, ¿sí? Un valor indispensable para el momento de la resurrección y para la vida de plenitud en estos momentos de vida terrena misma. O sea, el retomar el valor del cuerpo, de esta materia, de lo físico, significa que el cuerpo también ha de ser cuidado por lo que es, por una materia. O sea, no solamente porque está el alma dándole forma al cuerpo o el cuerpo está dándole forma al alma, sino el cuerpo, por ser materia, ya tiene un valor en sí mismo. Entonces, es decir, que nosotros sí debemos volver a hacer unas buenas catequesis sobre el valor del cuerpo. Porque el cuerpo inclusive es el mismo, o sea, es la misma materia, pero transformada con la que resucitaremos. Porque no vamos a resucitar en otro cuerpo. O sea, es esta misma realidad material, claro, que será transformada porque moriremos y será reconstruida, ¿no es cierto? Será transformada, pero es una realidad corpórea. Entonces significa que la materia en sí misma es buena. O sea, no es mala. No es como en el tiempo de los griegos, ¿no? Que el alma está encarcelada en el cuerpo. No, al contrario, cuerpo y alma están unidas para lograr que el uno y el otro lleguen a la plenitud, al encuentro con Dios. Entonces, lo que decía, tendremos que retomarse unas buenas catequesis sobre el cuerpo, sobre el valor de lo material, porque es en lo material, sí, es en lo material en lo que se va a realizar también la redención. Entonces, el cuerpo resulta, y que la humanidad misma, ¿no es cierto?, el cuerpo en particular, no es el nicho del pecado, sino que el cuerpo, ¿qué es la posibilidad de redención. Es volver a tener una valoración positiva y no negativa sobre el cuerpo. Es lo mismo que nosotros decimos, somos humanos, hemos pecado. No, nosotros no pecamos por ser humanos. Nosotros pecamos muchas veces porque queremos desconocer nuestra realidad de fragilidad y vulnerabilidad, que también sí será parte de la materia, porque es la que va a morir. Pero, insisto, o sea, sí es muy bonito pensar que inclusive el cuerpo tiene este llamado a la trascendentalidad y también a la inmortalidad. O sea, no tiene en sí mismo como el alma, pero sí tiene un fuerte llamado y un fuerte deseo de volverse a encontrar con lo infinito y con lo eterno. Y esto yo creo que es un lenguaje muy bonito y muy, como diría, muy tierno para poder hablar con los niños y particularmente con los jóvenes que actualmente están perdiendo todo este valor positivo y este valor extremo también que tiene el cuerpo. Excelente, muy bien. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, Día del Señor. De la fe,
de la esperanza cristiana, de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de la Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un cuerpo y un alma de Un pueblo que camina. Nuestra hermana Verónica Fernanda Rivera Gaibor, de la comunidad Siervas de la Caridad, nos está ayudando con este tema, un cuerpo y un alma. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Una vez que hemos analizado los numerales de este tema, le vamos a preguntar a nuestra hermana que nos dé las sugerencias cómo cuidar este cuerpo y esta alma para encaminarlos a Dios. Bueno, como nuestra Madre Iglesia sabia nos ha dado los instrumentos para justamente poder cuidar y cultivar el cuerpo y el alma. Y como nosotros habíamos dicho que es una unidad, ¿no es cierto? No se trata de que, por decirle, cuando hacemos las prácticas piadosas, que si rezamos en rosario, las prácticas más comunes, ¿no? Las novenas, o simplemente cogemos un párrafo de la Biblia, lo leemos, hacemos una lección divina, una buena reflexión. Al hacer esto no estamos nutriendo únicamente el alma, también estamos nutriéndole al cuerpo, porque la gracia justamente de las prácticas espirituales, de las prácticas de piedad, es que a nosotros nos guía hacia tener el justo equilibrio, o sea, del no tener excesos. Y generalmente el alma no tiene excesos. El que tiene excesos es el cuerpo. Por eso es que cuando hacemos una práctica que le alimenta al alma, también esta práctica le alimenta y le fortalece al cuerpo. Porque es en el cuerpo justamente en el que se manifiesta nuestra debilidad y nuestra fragilidad. Porque nosotros humanos también somos instinto y los instintos deben ser educados y los instintos deben ser normados y deben ser disciplinados. ¿Y cómo logramos eso? Justamente a través de las buenas prácticas, en particular de oración, de la meditación, de aquello que nos pone, ¿no es cierto? Ahí sí vamos a ser muy prácticos. Estas cosas a nosotros nos ponen en evidencia desde nuestra parte material que somos eternos o que estamos llamados a la eternidad. Es decir, que nosotros si hemos crecido o como vemos ahora que estamos viviendo en un mundo demasiado materialista, ¿no es cierto? Es que nosotros no es que no hemos perdido la parte del alma, sino que más bien como que está adormecida, está anestesiada la parte del alma y es necesario que el alma, ¿sí? Que el alma despierte a través de estas prácticas para justamente decirle, alma, cálmate, cuerpo, cálmate, porque ahora tenemos que caminar por aquí. ¿Sí? Y es justamente, o sea, porque a partir de las prácticas de nosotros, de decir la meditación, de practicar el ayuno, de decir, a ver, me voy a poner el empeño de empezar a practicar la virtud de la templanza, ¿sí? Esta que nos ayuda a caminar bien rectitos por la vida. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a empezar a atender y a escuchar a nuestro cuerpo. Porque nosotros a nuestro cuerpo también le pasamos desapercibida todas las necesidades. Y una de las gracias a través de la meditación es el poder escuchar a nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos está pidiendo el cuerpo? Y esto es, y el aprender a escucharle, el aprender a cuidarle, ¿sí? Es justamente lo que a nosotros nos va también a ayudar a crecer en plenitud como seres humanos. Pero ya digo, o sea, alimento el alma, alimento el cuerpo.
porque cuando yo voy alimentando el alma a través de la oración, yo voy haciéndole comprender a mi cuerpo que no, como dice Pablo, no, que no todo lo que me está permitido me ayuda. Porque es bien, o sea, es bien dicho esto, o sea, si yo le lastimo a mi cuerpo, estoy lastimando el alma, o sea, si yo tengo excesos y cometo excesos con mi cuerpo, estoy deteriorando el alma. Y ahí viene la necesidad del justo equilibrio. Pero sí, o sea, siempre el alma será nutrida por una buena lectura, por buenos programas, inclusive que si hay en la televisión, ¿no es cierto? Por buenas conversaciones, por conversaciones profundas, por buenas amistades, por la oración. Y es importante decir que sí, o sea, todo aquello que nos provea de buen contenido como para reflexionar, le va ayudando y le va fortaleciendo también al cuerpo, porque vamos haciéndoles más pequeñitos estos deseos que se basan en los instintos y cada vez nos están haciendo menos humanos. Porque al final, ¿en qué consiste el propósito de la encarnación de Dios? En que nosotros lleguemos a ser plenamente humanos. O sea, es decir, que aceptemos nuestra realidad total, nuestra realidad unida, de esta unidad que es alma y cuerpo, inseparables. Así que solamente eso. Si cultivamos bien nuestro cuerpo, ¿qué con ejercicio? Lo que nos dice hoy el mundo moderno, ¿no? ¿Qué con ejercicio? Bueno, tampoco el fitness ni los excesos de que todos los alimentos no procesados y nada, sino que si logramos un equilibrio en nuestro cuerpo, también le estamos ayudando al alma. O sea, lo importante yo creo que es comprender que lo que le afecta al alma le afecta al cuerpo y lo que le afecta al cuerpo le está afectando al alma, porque somos una realidad única. Excelente. De verdad que este es un tema maravilloso para reflexionarlo y estudiarlo con más profundidad. Vamos a nuestra parte de saludos. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia que nos sigue semana a semana por la radio y por el Facebook. En especial, pues un saludo a la comunidad de las hermanas de las Siervas de la Caridad, a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la iglesia. Hermana, una preguntita rapidito. Como usted ya está en Quito, pues cuéntenos rápidamente cómo les afectó esta crisis social y política que atravesamos últimamente. A nosotros muchísimo. Ha sido sobre todo también un llamado a la reflexión y a nuevamente optar por el ser humano. Y como nos dice el Evangelio, a optar nuevamente por el pobre, por aquel a quien la injusticia le viene como regalada de nacimiento. Pero sobre todo, decía, ha sido un proceso de reflexión y ahora todavía estamos en relectura por todas las cosas que se dieron a nivel humano, ¿no? Más allá de la protesta justa, toda la cuestión de las cosas que se han destruido, sobre todo de la manifestación esta de racismo que se ha dado muy, muy fuerte, lo que nos ha quedado es prácticamente leer todos los desafíos que a nosotros como cristianos nos compete y de ahí también decir, a ver, estos desafíos, ¿cómo los vamos a ir trabajando para ser también más y mejores cristianos? Que esa es la propuesta. Y lograr que de a poquito nos vayamos comprometiendo en este visibilizar el reino de Dios, que es justicia, paz y amor para todos, ¿no? Pero sí ha sido un fuerte golpe, un llamado de atención para decirnos que con tantos años, con tanto tiempo de evangelización, con tanto tiempo de compromiso, de trabajo con la gente, de trabajo en los distintos sectores, seguimos todavía con algo no tan claro de lo que implica el proyecto de Jesús y el proyecto del reino mismo. Muy bien. Le agradecemos, hermana Verónica, por su tiempo, por su predisposición de acompañarnos por segunda ocasión en este programa Un Pueblo que Camina. Muchísimas gracias por haber aceptado nuevamente y esperamos pues en un tiempo posterior invitarle nuevamente. Muchísimas gracias
Vamos a esperar sus palabras finales para cerrar el programa. Bueno, nuevamente les decía muchísimas gracias a ustedes y que cada uno de estos temas que se van reflexionando en su programa sean realmente pretextos para alimentar la esperanza y fortalecer nuestra fe. Sabemos que Dios cuenta con nosotros y nosotros tenemos que aprender a contar con cada uno de nosotros y con los que están a nuestro lado, porque también el trabajo del reino al final es un trabajo en redes, así como nosotros trabajamos acá al sur de Quito. Y eso, es simplemente animarles a que sigamos reflexionando, a que sigamos conociendo lo que nos dice nuestra amada iglesia y simplemente que es la experiencia que Dios les ha permitido vivir a cada uno de los que ha plasmado esta doctrina, ¿no? Este saber. Así que invitarles nuevamente a seguirnos acercando a Dios, a seguir reconociendo nuestra naturaleza eminentemente humana, pero que es la naturaleza a la que Dios le ha apostado también como ella potencia que va a transformar el mundo. Así que amarnos tal como somos porque Dios nos ama tal así, tal cual, cuerpo, alma y espíritu. Y eso, y ánimo, y que Diosito nos bendiga a cada uno de nosotros para poder seguir siendo caminantes en su proyecto. Así es, y efectivamente estos programas alimentan el cuerpo y el alma. Muchísimas gracias, hermana Verónica, muchísimas gracias a nuestro público, a nuestros seguidores. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues que Dios nos bendiga y nos cuide. Gracias, hasta la próxima. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí.